Llena de Vida, la España vaciada. Como siempre, Habilito en nuestra línea. Click Radio TV en la lucha contra la despoblación en el mundo rural. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Segunda edición del Llena de Vida, la España vaciada en esta temporada que está comenzando y que estamos dejando ya atrás el verano. Ahora les voy a enseñar un vídeo de estos bonitos que hace Eurocaja Rural, nuestro patrocinador, hablando de esto del fin del verano, de la importancia de los pueblos. Por cierto, que los pueblos cada vez son más visitados en el verano. Esto de ir al pueblo parecía que se estaba quedando un poco fuera de lugar, pero cada vez está más de moda. Vamos a ver el vídeo de Eurocaja Rural. Ahora se le voy a enseñar lo que han hecho. Ahí lo tienen. Final del verano, esa es la promoción de Eurocaja Rural, la importancia de la vida rural que adquiere mayor dimensión todavía en los veranos. Lo que pasa es que es verdad que la gente con la que solemos hablar en el programa también te suelen decir, ojo, que los pueblos también existen fuera del verano, que no es como eso de las bicicletas son para el verano. Bueno, pues los pueblos son para el verano, pero también son para el invierno, ¿no? Hoy vamos a hablar con un colaborador nuestro, con Antonio Jiménez, que es de la Fundación Santa María de Albarracín. Si hay un pueblo importante en España, visitado en verano como ningún otro, pero también en invierno y en todas las épocas del año, es Albarracín, esa preciosidad que hay en la comarca de Albarracín, en Aragón, precisamente. Y aragonés es nuestro querido Juan Berga, que también hoy nos va a acompañar y que nos va a dar su punto de vista sobre lo que vamos a hablar hoy. Pero, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de cómo se ha dado el turismo este verano en las zonas rurales, por ejemplo, con Antonio Jiménez, de la Fundación Santa María, y también del Congreso de Periodismo Especializado de Alcañiz, que este año lleva por título Viajar para contarlo, miradas que guían y alimentan. A ver, lo del Congreso de Periodismo Especializado en Alcañiz nos interesa por la temática de este año, por esto del turismo, por lo de viajar para contarlo, pero también nos interesa porque es un congreso de primer orden, con figuras de primer orden, que se organiza en una zona. Bueno, Alcañiz no es un pequeño pueblo, pero es una zona, es un municipio pequeño. Dentro de lo que cabe, no llega a ser una ciudad, y se organiza allí, y allí van a parar pues gente este año como David Jiménez, en fin, como gente como Rosa María Calaf, como gente de primerísimo orden. ¿Cómo se las apañan en Alcañiz para organizar un congreso así en un fin de semana entero, ahora próximamente en septiembre? Nos lo va a contar su organizadora, la periodista directora del Grupo La Comarca, Eva de Fior. Así que hoy tenemos muchas cositas en el programa, no se vayan. Y también, si hay alguien especializado en el viaje turístico rural, es Pilar Carrizosa, periodista, directora de Piérdete y Disfruta, programa yo creo que pionero donde los haya en la información turística, que también, y estoy esperando a que se conecte, que también nos va a acompañar. Pero voy a ir saludando a Antonio Jiménez, de la Fundación Santa María. Antonio, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, Javier. Ya hemos hablado contigo otras veces, Albarracín, pueblo turístico donde los haya, una preciosidad, una joyita, que sin embargo necesita otras fuentes de alimentación distintas al turismo, y no quiero hacer de abogado del diablo, pero lo hemos hablado otras veces. Sí. Yo soy de los que piensa que activando, por ejemplo, la cultura, que es lo que intentamos hacer, y llevamos ya casi 28 años en ello, pues el turismo viene solo. Y la cultura, sobre todo, si se ceba o se centra especialmente en la recuperación del patrimonio. Si nuestro valor es el patrimonio, pongámoslo en solfa, bien hecho, con reconocimiento hacia la labor bien hecha, especialmente abordada desde la Fundación y con las instituciones. Y claro, eso significa que bueno, pues pones en valor ese patrimonio y el turismo viene solo. Ahora, no solamente consiste en poner
poner el patrimonio en condiciones y hacerlo bien. Hay que intentar también activarlo, en nuestro caso, culturalmente. Digamos que la restauración y la activación cultural son los dos valores fundamentales de esa dinámica fundacional que se viene desarrollando en Albarracín, pues eso, desde hace 28 años o 34 si contemplamos las escuelas taller iniciales. El ejemplo de Albarracín como antídoto a la despoblación es un hecho real. Hoy Albarracín es una ciudad diferente, gracias sobre todo a esa activación del patrimonio a través de la cultura y a esa mejora sustancial del patrimonio. Y un buen ejemplo de eso puede ser, Javier, precisamente toda la activación cultural que tenemos a partir de este mes de septiembre, sobre todo en este otoño caliente que llamamos nosotros, porque no paramos realmente ya hasta prácticamente diciembre. Sí, por eso decía yo que Albarracín es un pueblo que tiene turistas durante todo el año, que tiene en el turismo una fuente de energía inagotable y una fuente de energía, pero que también necesita otros recursos. Porque este verano, ¿cómo se ha dado? ¿Y qué tipo de turista está yendo últimamente a Albarracín, Antonio? Realmente hay que decir que según la manifestación de los hosteleros, el mes de julio, por supuesto, ya ha pasado a ser un mes normalizado, es más bien flojito, y el mes de agosto tampoco es que haya sido un mes especialmente activo. A ver, sabemos que las costumbres sociales, y eso solo tienes que conectarte en televisión y ya lo ves, la costumbre por excelencia es sobre todo irse a la playa. Hay que ser playeros, si no, no estamos en la onda de la sociedad actual. Y eso condiciona absolutamente todo, independientemente de que, claro, Albarracín llega y llega muchísima gente, pero a pesar de ese llegar mucha gente, pues sí que se ha notado pues ese desequilibrio estacional, que por otra parte, sinceramente no lo veo mal porque la saturación nunca es buena, con lo que se vaya digeriendo en los meses veraniegos sobre todo, pues me parece muy importante. Y sobre todo pensando que Albarracín, como tú bien has dicho, Javier, no es un lugar de recepción de visitantes solamente veraniegos o vacacionales. No, perdón, es que Albarracín en enero hay gente, en febrero hay gente y en diciembre hay gente. El gran imán del patrimonio, y siempre lo digo porque Albarracín solo hay uno y ese atractivo hace que bueno, pues que sea especialmente demandado y no precisamente en las temporadas más vacacionales. Juan, querido Juan Berga, bueno, tú eres aragonés, me imagino que has ido a Albarracín varias veces, incluso que has podido observar la evolución que ha tenido este municipio. Yo fui, la verdad, hace poco, no había ido nunca, hace 2 años, descubrí una auténtica joya, o sea, una maravilla de pueblo, que yo no sé cómo las culturas diversas han ido dejando ese sedimento ahí, pero es una joya absoluta. Pero ¿cómo ves esto del turismo y ese tipo de turismo también un poco tan masificado, que al final tiene también su doble cara, ¿no? Bueno, yo conozco Albarracín desde que tengo 20 años, o sea que ha llovido. Por eso te lo pregunto. Sí. Por eso te lo digo. Tengo alguna anécdota emocional en el castillo de El Andador, se llamaba, ¿verdad? El Andador, o algo así, el castillo. Cuando íbamos por allí, los chavales desde la uni y tal. A ver, es contradictorio porque yo sé que los municipios necesitan aportación económica y eso ahora mismo la está dando el turismo, pero es verdad que Albarracín es visitable todo el año. En ese sentido aporta una, no diré una calidad, pero sí una utilidad distinta al viajero. Es decir, no es voy allí, voy un día, veo la sierra, paseo, veo el municipio, que ha acumulado mucha historia, ciertamente, como, en fin, ofrece alternativas al que va en cualquier época del año. Ahora, este año, si han respirado, han tenido suerte, porque es verdad que esa parte de Aragón es una muy desconocida, por desgracia, no es el caso de Albarracín, pero por desgracia se podía conocer un poco más. Pero yo creo que estamos en verano, es la temporada, él lo explicaba muy bien,
la temporada baja, Antonio, la temporada baja del turismo rural, por llamarlo de alguna manera, es el verano, porque o vas a la playa o mueres, ¿no? Sobre todo si tienes familia o nietos. A mí me han tenido sufriendo a 40 grados y 70% de humedad en el Levante, ¿sabes? O sea, y yo decía, por Dios, ¿esto no se le hace a un ser humano? Pues sí, se le hace. Además que es carísimo, por cierto. También han aprendido en los pueblos, dicho sea de paso, porque por alguno he pasado, también han aprendido a subir los precios, ¿no? Pero bueno, yo creo que Albarracín aporta una calidad Albarracín se puede ir a estudiar, a preparar un examen, yo lo hice en su momento, se puede ir a escribir si eres un escritor, se puede pasar por aquí, en fin, Albarracín aporta una cosita distinta, sí. Fíjate, al calor de lo que está comentando Juan, sí, Antonio, la preocupación que tenemos ahora mismo con lo que llamamos masas turísticas, no el turismo, sino las masas turísticas temporales de algunos fines de semana saturantes, de periodos críticos como la Semana Santa, que ahora mismo estamos junto con un equipo de técnicos valorando qué medidas tomar para evitar lo que llaman morir de éxito, que morir de éxito es que no quepa un coche más en los parkings, que haya riadas de gente por las calles y que rompamos lo que llamamos calidad y disfrute del mundo rural en lugares tan especiales como Albarracín, ¿no? Eso puede ocurrir y precisamente para que no se nos lleve esa avalancha, pues ya está en estudio el caso de Albarracín, pensando en soluciones que puedan adoptarse en otros lugares, ¿no? Eso es muy importante porque siempre se ha pensado que Albarracín ha sido un poco la punta de lanza, la punta de flecha de muchas acciones, sobre todo en patrimonio, que si uno de los primeros conjuntos históricos, que si plan especial de protección, que si una iluminación adecuada en su momento. Claro. Ahora estamos en el tema de paisajes. Bueno, pues en esa línea también hay que intentar frenar buscando soluciones, es decir, ¿qué hacer? No es problema de Ibiza o de Venecia, también es problema del mundo rural y de aquellos lugares que son muy especiales en la oferta, ¿no? Antonio, me gustaría que me comentaras también esto que apuntaba Juan sobre el tema del turismo, sobre el tema del turismo en las zonas rurales también, no solamente en las grandes ciudades, en las zonas rurales, y cómo, por decirlo de una forma muy gráfica, se están subiendo mucho a la parra muchos establecimientos de hostelería. Es verdad que los costes son muy altos, es verdad que a ellos les cuesta mucho todo, la electricidad, el alquiler, todo les cuesta mucho, pero es verdad que pegan unas clavadas absolutamente desproporcionadas a veces, por tomarte una caña, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso en Albarracín también ocurre. Puede ser peligroso eso, ¿no? A la larga. También ocurre, aunque tengo que decir que, visto lo que ocurre fuera, pues aún parece ser que tenemos unos precios moderados, ¿no? Tomarse una cerveza en la plaza de Albarracín, pues a pesar del lujo que pueda suponer, pues todavía es moderado en comparación con otros lugares y no voy a mencionarlos, ¿no? Pero sí que es verdad que ha habido una transformación importantísima en la demanda. En fin, cuando empezamos a trabajar, había 4 hoteles y 4 hoteles de carretera, que digo yo. El lema era que quepan los autobuses. Si no cabe un autobús, no es rentable. Bueno, esa filosofía contra la que luchamos se dio lugar a estos hotelitos de calidad de diferentes tipologías, muy acordes al lugar. Eso es maravilloso, eso es maravilloso. Eso es lo mejor que le puede ocurrir, digo, a Albarracín o a cualquier lugar especial. Y ahí también fue Albarracín uno de los lugares pioneros en el establecimiento de esos hotelitos que llaman de interior y tal, y que se acomodan a las circunstancias del lugar. Ahora, en mi más modesta opinión, hay una tercera generación. Ya son los apartamentos turísticos. Ajá. Y ya lo que faltaba, ¿no? Es que ahora la casa del abuelo, que antes no valía nada y que menospreciábamos, ahora resulta que es un maná. Y claro, todo eso y la demanda de todos estos nuevos establecimientos hace que en los lugares que esté tan seguro, aunque yo no sé si hay un lugar interior que no esté seguro, al menos en estos lugares tan interesantes por la calidad ambiental e histórica del lugar que rezuma la oferta, pues
lo que hace es subir los precios de una manera increíble, ¿no? Es decir, que ahora, bueno, la casa del abuelo está produciendo considerablemente y ahora es cuando hay que poner coto a esos precios y a esa disparidad. Pensemos que Albarracín es un pueblo de 1000 habitantes. Por eso. Y en el último cómputo, y ya hace un par de años, quiere decir que eso ya se ha disparado, ya no nos sirve, estábamos hablando de 1.600 plazas hoteleras. Estamos hablando de 1.600 plazas de restaurante y no comes, ¿eh? Y además de eso, hemos de pensar que estábamos hablando de que había computados en un año 400.000 visitantes, cuidado, ¿eh? Para 1.000 habitantes. Claro. Quiere decir que estamos hablando de desproporciones y claro, de una peligrosidad si queremos que, ya, en fin, como técnico, que el patrimonio perdure. Eso es lo realmente curioso de Albarracín, y lo que llama la atención es que finalmente es un pueblo de 1000 habitantes nada más, pero que tiene una auténtica invasión de turistas durante todo el año, que lo convierten en un centro de atracción de primer orden, ¿no? Pero finalmente es un pueblo de 1000 habitantes y esos 1000 habitantes necesitan... Donde ocurren cosas, Javier, donde ocurren cosas muy interesantes, por cierto. Es que hemos de pensar que ahora en septiembre, pues fíjate, en temporada otoñal, pues nos viene el curso de medieval, nos viene el curso de periodistas, nos vienen los jueces, nos vienen los de la España vaciada a nivel nacional, nos viene un congreso médico, es decir, un congreso de la administración. Estamos hablando de actividades que activan ese lugar especial y que le ponen un puño diferenciador. Eso es muy importante. Al calor de todo eso, que es lo que de verdad da una entidad a la localidad, pues desde luego el turismo no para, es la verdad. Esas 1.600 plazas o 1.300 y no comer o no poder dormir lo mide todo. Bueno, hablando de congresos, de eventos que se desarrollan en zonas rurales también, tenemos el 6º curso de periodismo especializado de Alcañiz. Bien, hemos hablado de este asunto hace unos meses con su organizadora, la directora del Grupo La Comarca, Eva de Fior. Eva de Fior es una periodista, a mí me parece muy buena periodista, que tiene, sin embargo, esa vocación de estar vinculada a su terreno, a su territorio, y es donde está a gusto. Eva, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Hola, estás? Muy buenas. Bueno, a ver, que pongo la cámara ten horizontal. cuidado que te estás dando la vuelta. Tengo aquí que me estoy dando la vuelta. Tengo aquí a Juan gire. Berga, que te está aplaudiendo ya, porque Juan Berga, sabes que la última vez que estuviste estaba también con nosotros. Que me dijo, Sí, no claro. soy paisano exactamente, no soy de Alcañiz. Ahora nos lo aclara, tengo familia y tengo raíz en Alcañiz, pero no soy exactamente de Alcañiz. Ahora nos lo aclara. Pero ¿cómo va la organización, Eva, del 6º curso? Me pongo vertical otra vez. Ahí estás, perfecta. ¿Cómo va la organización de este curso de periodismo especializado? Bueno, viajar para contarlo, por eso te he llamado también, porque estamos hablando hoy un poquito de turismo y tal. Entonces, viajar para contarlo es el tema de este año, ¿no? Sí, viajar para contarlo, miradas que guían y alimentan. Vamos a hablar con periodistas que son referentes a nivel nacional de la importancia de la comunicación turística, de calidad, de cómo hacerla, cuál debe ser la mirada que hay que trasladar, especialmente en el medio rural, en zonas, como habéis estado comentando, Albarracín, que están muy saturadas, que hay que ver cómo hay que promocionarlos, cómo hay que huir del recurso fácil de los bloggers, los instagramers, a todos aquellos que van solo a hacerse la foto, cómo fomentar las historias que hay detrás de este turismo, de los gerentes de los establecimientos, de la historia del patrimonio cultural, del ambiental, cuál es la forma de vivir auténticamente el turismo, esas miradas que son muy especiales. Y también vamos a hablar de la gastronomía vinculada al turismo, la gastronomía local, de calidad, cómo hablar de ella, cuáles son los periodistas comunicadores que hacen las críticas auténticas y que valen mucho la pena. Y vamos a hablar también de fotografía, de fotoperiodismo, de esa mirada del fotoperiodista que es distinta, que sabe mirar y trasladar un impacto turístico y de comunicación muy, muy importante. Y también en el área audiovisual tenemos, pues, la inauguración estará Paco Nadal, que es muy conocido por su vinculación a El País, a la cadena SER, es un freelance muy relevante.
Tenemos a personas pues, de gastronomía como El Comidista, a Miguel Ángel Tobías, que es el creador de Españoles por el Mundo y es un aventurero nato que está realizando un camino muy importante en el documental de viajes. Tino Soriano, que es un fotoperiodista que ha recibido premios nacionales e internacionales a través de su labor de periodismo de viajes, muy especial con proyectos como los de National Geographic, pero no solo. Tenemos a Rosa María Calaf como corresponsal y al exdirector del Mundo, David Jiménez, dos de los corresponsales más conocidos de nuestro país y con una trayectoria muy amplia, que van a hacer un diálogo en torno a la corresponsalía y a la mirada también de los periodistas internacionales. Bueno, va a ser 2 jornadas súper intensas en las que, además, como decís, lo que tratamos es de comunicar qué es Teruel, vender y valorar las virtudes de nuestro territorio, que se conozca desde fuera y que los periodistas que vienen, sobre todo de las grandes ciudades, de Madrid o de Barcelona, cambien esa mirada hacia el interior de nuestro país, hacia el medio rural, que cada vez que tengan que realizar una información se acuerden y les salte la alerta de lo que aquí les hemos contado, de las necesidades que hay, que son muchas, a nivel turístico también, en infraestructuras, en falta de personal y con un largo etcétera de necesidades que siguen existiendo en servicios. Compartimos comidas, cenas, bueno, pasamos 2 días fantásticos. Bueno, y me llama la atención también, aparte de todo lo que ofrece y todo lo que se va a divulgar en ese congreso, el hecho de que se organice un congreso, es lo que te he dicho otras veces, en un sitio relativamente pequeño como Alcañiz, relativamente pequeño. Sí. No es Albarracín, pero es un sitio relativamente pequeño, y el llevar a tantísima gente durante un fin de semana, que es, Eva, el día 19 y el 20 de septiembre, si no me equivoco. Sí, jueves y viernes. Claro, jueves y viernes, en 2 días sucesivos, a un sitio relativamente pequeño, ¿no? Esa movida es impresionante, eso genera vida, sin duda, en toda la zona. ¿Y cómo se organiza eso? Porque tú ya llevas 6 años organizándolo. Sí, bueno, es muy costoso, lleva todo un año la organización. Es muy sencillo y muy atractivo traer a todos estos periodistas que casi siempre tienen una voluntad increíble porque son buenos periodistas, porque son periodistas vocacionales y les encanta compartir y trasladar la forma en la que ellos trabajan a los alumnos, pero a nivel de logística, que me preguntas, es muy complejo. Llegar hasta Alcañiz, porque no tenemos tren, claro, no hay por autovía, entonces hay que hacer traslados en nave, en tren, hasta Zaragoza, desde Zaragoza poner unos transfers hasta Alcañiz, y bueno, eso tiene su complejidad, pero también es muy interesante para quienes viven en las grandes ciudades realizar ese trayecto, ¿no? Y que sean conscientes de cuando ese trayecto es a la inversa, lo que supone para un pequeño municipio trasladarse a un evento fuera de su municipio. O hablabais de los precios de la hostelería. Bueno, pues es que traer una cerveza hasta el Barracín o hasta el Cañiz tiene un coste, o un chuletón, o un trabajador, un cocinero, ¿no? Ese recorrido tiene una dimensión diferente, no es como estar en el centro de Madrid, donde los problemas son bien distintos, la competencia es otra, pero los costes también para el turismo, para las empresas son muy, muy diferentes. Me parece muy interesante esta visión que está dando Eva de Fior. Vamos a saludar ahora en un momentín a Pilar Carrizosa, una querida compañera mía ya de muchos años, que es pionera en esto de contar las cosas del turismo, de la gastronomía, es directora de Piérdete y Disfruta, pero yo creo que es una de las periodistas más antiguas, a pesar de que es una persona joven, pero en la especialización en el mundo del turismo y de la gastronomía. Ahora vamos a saludar a Pilar Carrizosa, pero estaba viendo a Juan Berga, que me decía Eva, qué señor tan interesante, la última vez que estuvo con nosotros, pero estaba viendo a Juan Berga tomando apuntes según hablaba Eva del tema de esa diferencia que ella apunta de que es muy distinto organizar un congreso de estos en Alcañiz que organizarlo en Madrid, que en Madrid tienes un montón de cosas hechas que en Alcañiz hay que gestionarlas, ¿no? Bueno, no cabe duda. Yo debo decir que admiro mucho a Antonio o a Eva, porque los dos en Madrid serían de la élite tanto del periodismo como del patrimonio, ¿no? Entonces, que hayan dedicado sus esfuerzos a esos sitios que parece que no importan, pues es muy, muy encomiable, ¿no? Yo soy zaragozano como Acláralo, Eva. Por favor, Juan. Que lo voy a aclarar. El tema del Cañiz. Soy zaragozano como Eva, pero tengo una vinculación afectiva con Alcañiz porque todos mis primos hermanos han nacido en Alcañiz.
y somos familias muy largas, de las de antes, de 5 y 6 hijos. Entonces tengo 5 primos hermanos, todos ellos nacidos en Alcañiz, y una historia que no he podido nunca escribir ni contar, pero que algún día lo haré, y es que mi tío estuvo en Alcañiz porque era, ¿os acordáis de una cosa que antes se llamaba el Icona, verdad? Bueno, pues él se encargaba de hacer regadíos. Y cómo acabó mi tío de Alcañiz yéndose a montar regadíos a Brasil es una cosa que algún día contaré. Pero luego hay que contar cosas. Por ejemplo, Eva ha dicho que hoy, si no me equivoco, están en fiestas. Sí. Sí. Es la Virgen de Septiembre, que llamamos los aragoneses, que allí se llama de los Llanos, si no recuerdo mal. Y ahí se come, por ejemplo, escribir de gastronomía, pues hay que tomarse una fritada de caracoles, si es que todavía quedan caracoles, un cordero a la pastora, las alubias con perdiz, ese tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que ese patrimonio gastronómico, cultural, Alcañiz, que tiene un origen de la Orden de Calatrava, por cierto, bueno, Alcañiz es una de las joyas junto con Albarracín. Yo creo que el Bajo Aragón, no sé si Antonio está de acuerdo conmigo, es uno de los grandes desconocidos, incluso en el propio Aragón. Es decir, yo creo que hay ahí una historia y una vida que se conoce poco. En el caso de Alcañiz, además es una historia política. Voy a contar una pequeña historia para los oyentes, y es que después de la Semana Trágica de Barcelona, anarquistas desterrados, familia de Ferrer y de su Escuela Libre de Enseñanza, acabaron en Alcañiz, y por eso luego aparecieron por allí las colectividades anarquistas y todo esto. Bueno, pues todas estas historias se cuentan en esos sitios, y me parece muy encomiable que se lleven periodistas allí, porque luego los periodistas, yo lo soy en menor medida, pero los periodistas son los que cuentan estas cosas, ¿no? Y yo creo que el trabajo que hace Eva o que hace Antonio, y desde luego que hace nuestra compañera colega periodista, sí, es muy, muy alentador para los que amamos trozos de este país y todo el país entero. Pilar Carrizosa, nuestra compañera periodista, directora de Piérdete y Disfruta, una de las personas que llevan toda su vida, yo al menos siempre, y la conozco hace muchos años, siempre la he conocido hablando de turismo, hablando de gastronomía, en su programa, en sus libros, porque ha escrito varios libros. Y decía Juan, Pilar, que al final para hablar de los caracoles o hablar de cualquier plato típico hay que probarlo, hay que estar en el terreno y probarlo donde hay que probarlo, ¿no? Esto es así, ¿verdad, Pilar? Evidentemente, hay que estar en las trincheras, no en las trincheras, sino en el terreno de acción. Y estoy de acuerdo con lo que ha dicho Juan y Eva. España es un lujo que hay que ir descubriendo a todos los niveles, a nivel paisajístico, gastronómico, artístico, histórico, porque tiene tanto que ofrecer que aunque uno se cree que lo conoce, en profundidad siempre hay sitios maravillosos que merece la pena conocer. Yo, por ejemplo, hace poco que he estado, bueno, mi programa Piérdete y Disfruta tiene 14 años en Radio Libertad FM. He estado en Intereconomía, de hecho pertenece también a estas líderes en el tema empresarial, y he estado hace muy poco en un sitio en Atapuerca, que lo conoceremos todos, a 17 kilómetros de Burgos, por el tema de los yacimientos importantes, patrimonio de la humanidad, por el tema también que es paso del Camino de Santiago francés. Pero yo fui convocada por una batalla, la batalla de Atapuerca, justo en el límite con Navarra, donde antiguamente en 1054 tuvo lugar la gran batalla, que precisamente fue el pozo de lo que hoy día es Castilla-León. Castilla-León, bueno, pues el padre Sancho I muere, y ahí surge pues el problema de la herencia de los territorios. Entonces los dos hermanos, entre varios que había, pues empiezan a disputar que si lo quiero yo, que si lo quieres tú. Y entonces el problema es que Fernando I, que era el conde de Castilla, que además era rey de León, se enfrenta a su hermano García III, que era el rey de Pamplona. Entonces se querían los territorios. Entonces se enfrentan a una batalla en el cual Fernando le dice a su hermano: oye, vamos a quitarle al cuñado los territorios, y si tú me ayudas a derribarlo, lo que vamos a hacer es que yo te voy a dar territorios para
para que tú tengas allí en Pamplona. El otro se lo cree, le ayuda, y cuando le ayuda a esta batalla a derrotar al cuñado, resulta que luego le dice Fernando, devuélveme el terreno que te he regalado, que te he prometido, que lo quiero yo. Entonces ahí es cuando se enfrentan realmente en la batalla de Atapuerca, y es cuando le derriba. Fernando I derriba al rey de Pamplona, y claro, entonces ajuntase Castilla y León. Ahora fue el primer poso que desde 1054 conmemora la batalla. Y hace muy poco ha sido la 29 edición en la que se pone en valor, bueno, pues esa idiosincrasia, esa historia, esa gastronomía, ese revivir, que además el pueblo entero participa de manera gratuita y de manera solidaria para que esto perpetúe. Y nos lo contaban allí en Atapuerca, a 17 kilómetros de Burgos, encantado de decir, bueno, pues a ver, las nuevas generaciones serán capaces de poder revivir un año más esta batalla. Bueno, ese es el gran reto, ¿no? Las nuevas generaciones de querer pasarles el testigo de estos pedazos de hitos históricos, la cultura. Y bueno, un poco es el tema, ¿no? Como ejemplo, y así trasladado a muchos lugares donde hay fiestas. En Teruel, hablaba Eva hace un poco de Teruel. Bueno, pues esto es la fiesta de la vaquilla. La fiesta de la vaquilla, que también es tiene interés turístico internacional. En Teruel, que se suma lo de los amantes de Teruel y otra serie de festividades importantes. Bueno, pues cada lugar tiene sus maneras y manifestaciones folclóricas de poder agasajar a ese público que visita, no solamente españoles, sino internacionales. Recordemos que España se consolidó en 2023 como la primera potencia turística europea y la segunda del mundo después de Estados Unidos. Y este año, bueno, pues somos el número de turistas internacionales que llegaron hasta el mes de julio en 2024 ha sido en España casi de 54 millones. Y un interés, millones. Pilar, y un interés creciente, tú que conoces bien y sigues todos estos datos, un interés creciente por las zonas de turismo rural interior. O sea que, totalmente, ¿verdad? Totalmente. Ahí, Javier, estoy completamente de acuerdo contigo, porque el turismo de sol y playa, que sigue estando allí, es un remanente y un permanente, pero el turismo rural, el turismo de interior de lujo, porque ahora los lujos se consideran descubrir un pueblecito que incluso a lo mejor nunca has visto, pero por sus peculiaridades de repente, sus retalos artísticos, unos retalos del siglo XVI de arte, de esos que no se conocen, que de pronto esos son los verdaderos lujos de hoy día, ¿no? No irte a millones de kilómetros a Honolulu, sino descubrir en un territorio cercano eso desconocido, ¿no? En esos territorios que además tú muy bien conoces, ¿no? De esas poblaciones, de esas España vaciada, que ha dejado ahí mucha enseña artística y que apenas se conoce. Bueno, voy a dar paso a la publicidad, que se nos está comiendo el tiempo y se me está olvidando Eurocaja Rural y la última campaña. Vamos a verlo. No lo veo ahora, teníamos hecho en Eurocaja Rural, podríamos haberte traído a la Orquesta de Armonía, la orquesta que da igual la canción que versione, que siempre baila con el mismo pasito. Pero de nuestros pueblos preferimos traerte sus valores, como el trato humano, cercano y profesional que damos en todas nuestras oficinas. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. Bueno, pasito a pasito, pasodobles de verano, esto muy de los pueblos también, ¿eh? En todos los pueblos de España te marcan un paso doble en las fiestas del verano siempre. Estaba por ahí Eva de Fior, que se nos ha ido. Ah, vale, está ahí Eva de Fior. Tenía una pregunta, es que os quiero dejar iros porque ya os estoy quitando mucho tiempo y el programa tiene que terminar, pero había una pregunta al hilo de lo que estaba diciendo Juan Berga, yo creo que ha sido Juan Berga, que se la quería hacer a Antonio Jiménez y a Eva, como aragoneses, ¿eh? Teruel es una provincia maravillosa, pero maravillosa, que la gente yo creo que conoce siempre muy tarde, demasiado tarde en la vida, ¿no? Para luego volver y todo eso. Pero decía Juan Berga, que siempre tiene así como unos apuntes así como muy incisivos en cuestiones que la gente no se fija, decía, es que el Bajo Aragón es que es muy desconocido para los propios aragoneses. Entonces, Antonio y Eva, a vuestras zonas, Albarracín y Algañiz, ¿echáis en falta que vayan aragoneses de otras partes de Aragón? Bueno, yo diría que son tierra de frontera, sobre todo, ¿no? Entonces, el Teruel es una provincia muy grande, Antonio lo sabe, estamos los dos además en dos partes de la provincia muy separadas. Sí. Cruzar la provincia de Teruel cuesta casi 4 horas. Mi zona, el Bajo Aragón, está a 100 kilómetros en línea recta del mar, con lo cual el turismo y la zona de influencia, también por el hándicap de la falta de autovías, está más cercana a Castellón y Cataluña, igual que Teruel, la zona sur a Valencia, ¿no? Entonces nos queda muy distante de los propios aragoneses, de la gran ciudad de Zaragoza, que es la 4ª ciudad de España, y donde, sin embargo, no conocen suficiente la provincia de Teruel cada vez más, ¿eh? Es cierto, y se está trabajando mucho en esa línea.
Aquí comentaba nuestra colega la importancia del turismo histórico y cultural. Antonio lo sabe, ojalá hubiese más demanda de turismo de patrimonio y de historia, cultura, que en Teruel y en Aragón tenemos muchísima, con una historia real vinculada a la realidad de nuestro país. Aquí en Alcañiz, la Concordia de Alcañiz, fundamental para la construcción de España. Pero, sin embargo, ese turismo sigue sin atraer suficiente, ¿no? Sí que es cierto que hay un turismo muy importante que está alejándose del turismo de sol y playa, que es el turismo climático, y aquí se está notando mucho en Teruel, en los municipios más altos. En Aragón también, en el Pirineo, pero en la provincia de Teruel, donde tenemos municipios de más de 1000 metros, se está notando mucho como en los últimos años está creciendo ese tipo de turista que busca huir precisamente del calor y del sol y la playa. Y turistas incluso de Madrid. Antonio, ¿en Albarracín echáis en falta a gente de Aragón? ¿De otras zonas de Aragón, que no sean del Bajo Aragón? ¿Que no sean de la comarca de Albarracín, por ejemplo? Perdón, es que no te Sí, hemos Antonio, oído. te comentaba que si en Albarracín, que es un sitio donde va gente de todas partes y que está siempre lleno de turistas en cualquier época del año, echáis en falta aragoneses, gente de otros sitios de Aragón. Vamos a ver, se está notando, como bien dice Eva, un cambio importante de los aragoneses. Los aragoneses de Zaragoza, que es donde se concentra la gran urbe, ¿verdad? Pues siempre han mirado al Pirineo, porque el Pirineo ha pesado mucho. Es decir, montañas, las de Teruel, no existían en Aragón. Ahora las cosas empiezan a cambiar. Y es verdad que cada vez más Teruel se va descubriendo. Y hay que decir una cosa, y coincido con Eva, es una provincia, vamos, es una provincia inmensa, pero ¿qué valores tenemos? Porque es que estamos en Teruel, y como Teruel no ha estado nunca, pues eso ha permitido que se haya conservado. Y entonces te encuentras zonas como el Matarraña o el Maestrazgo o la Sierra de Albarracín, en fin, donde se ha pervivido todos esos valores de una forma natural. Lo que hace falta es preservarlos y conservarlos, porque desde luego, si todo ese paisaje histórico y natural se preservara, no sé si habría una provincia en España que compitiera con el mismo Teruel. Se está notando ahora mismo. Es decir, tú vas al Maestrazgo y detrás de un conjunto histórico tienes otro y otro y otro y otro. Y a cuál de todos más bonito. Y dices, vamos a ver, esto no es normal. ¿Y por qué se da ese fenómeno? Se da ese fenómeno porque hemos estado en Teruel. Es que el olvido ha sido el elemento de conservación número 1. Con un ingrediente importante. En el caso de Albarracín, pues empezó a recuperarse con mucha antelación. Cuando todo se tiraba, con las casas de los abuelos se tiraban en todos los sitios, en Albarracín se conservaban ya. Con lo cual, claro, eso ha permitido que sea excepcional en su conservación. Pero no nos engañemos, todo eso lo tenemos en toda la provincia. Y por cierto, es fácil vender todo eso, sí, pero perdóname, Javier, el gran problema de esa España vacía es que está vacía, ¿me entiendes? ¿No? Es que podemos vender lo que queramos vender, pero si se mueren los abuelos, ¿quién ocupa esos pueblos? Claro. Porque no vivimos solamente del verano, que vienen todos como a su residencia temporal de verano. Es que el problema es que en la Sierra de Albarracín, por ejemplo, hay pueblos con 30, con 10 y con 20 habitantes y la esperanza de vida es nula. Quiere decir, tiene unos valores increíbles, pero ¿quién los sujeta? Pues os tengo que ir despidiendo, porque es que se nos acaba el tiempo. Me ha parecido un programa de lo más interesante. Me ha parecido que todos habéis dicho cosas súper interesantes que luego las quieres ahí retener para pensarlas y apuntarlas. Lo que pasa es que no lo he apuntado, tendré que ver el programa yo luego para apuntármelo. Y nada, pues os quiero despedir, que paséis un buen fin de semana. Por cierto, Eva, a ver cuándo haces el congreso de Alcañiz en fin de semana y que resulte más fácil para los que vamos de curiosos pasarnos por ahí. Viernes, sábado lo haré. Claro, por claro. ti. Claro, viernes, sábado. Es que jueves, viernes es más complicado. Verás la ira aragonesa. Claro, jueves, viernes llegas si acaso a la clausura el viernes y dándote prisa, o sea que no. Mejor revisaba. Bueno, pues muchas gracias Eva de Fior, directora del grupo La Comarca. Gracias por estar con nosotros. Pilar, querida Carrizosa, muchas gracias por estar con nosotros también. Gracias. Juan, gracias. Hasta la próxima. Y Antonio Jiménez, el director de la Fundación Santa María de Albarracín. Gracias, hasta otra.
Bien, nos quedan las noticias de Eurocaja Rural. Para terminar, Eurocaja Rural ha suscrito una operación de crédito con el Ayuntamiento de Albacete destinada a financiar inversiones contempladas en los presupuestos municipales durante este presente ejercicio de 2024. La operación ha sido suscrita en el Ayuntamiento albaceteño por el alcalde Manuel Serrano y por el director general de la entidad financiera en Albacete, Carlos Prior García. Y también tenemos que el presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín, ha realizado una visita institucional a la Diputación Provincial de Soria con la finalidad de trasladar al presidente de esta corporación, de esta Diputación, Benito Serrano Mata, su plena implicación con el desarrollo y la dinamización de los municipios sorianos. Y tengan en cuenta que la Fundación Eurocaja Rural está ya preparando su carrera solidaria contra el ELA. Este es uno de los grandes acontecimientos de Eurocaja Rural, de los grandes acontecimientos solidarios que también les daremos cuenta de él cuando lo hagan. Ya lo están preparando y están en ello. Así que, pues nada más, tengan ustedes muy buen fin de semana, tengan una buena semana y vuelvan con nosotros a saber qué está ocurriendo en nuestras zonas rurales, en esas zonas despobladas, pero sin embargo llenas de vida. Hasta la próxima semana.